Mis hermanos, muy buenos días, que Dios les bendiga. Bueno, es para mí una alegría y un gozo estar con ustedes en esta mañana. Y hoy, bueno, cuando estamos en una fiesta como es la celebración de la Cena del Señor, que ya la tuvimos, como es la presentación de la nueva familia pastoral, también es una fiesta para la iglesia, ¿cierto? Para la congregación, y gracias a Dios por cada cosa que Él permite. Quiero invitarle para que abra su Biblia en 1 de Pedro, capítulo 5. Primera de Pedro, capítulo 5. Vamos a leer los primeros 4 versículos. Muy bien, Primera de Pedro 5. Dice la palabra del Señor: ruego a los ancianos que están entre vosotros, yo anciano también con ellos, y testigo de los padecimientos de Cristo, que soy también participante de la gloria que será revelada. Apacentad la grey de Dios que está entre vosotros, cuidando de ella, no por fuerza, sino voluntariamente, no por ganancia deshonesta, sino con ánimo pronto, no como teniendo señorío sobre los que están a vuestro cuidado, sino siendo ejemplos de la grey. Y el versículo 4 lo leemos todos: 1, 2, 3. Y cuando aparezca el príncipe de los pastores, vosotros recibiréis la corona incorruptible de gloria. Amén. Vamos a orar al Señor y pedimos a nuestro Dios que hable a nuestra vida en esta mañana y que sea su palabra hablando a nuestro corazón. Padre, hoy, Señor, estando aquí en este lugar como iglesia reunidos, te damos gracias por tu palabra. Y gracias porque es tu palabra, Señor, nuestro manual de vida. Esa lámpara, Señor, que guía nuestros pasos y nuestras decisiones. Es tu palabra donde encontramos abundantes y ricas promesas para nosotros como iglesia, como tus hijos. Pero también tu palabra, Señor, es quien habla, quien confronta, quien corrige y quien nos anima, Señor, cada día a seguir. Pedimos por estos minutos, Señor, para que sea tu palabra hablando a nuestros corazones y llevándonos, Señor, a entender el mensaje que tienes para nosotros hoy. En Cristo Jesús. Amén y amén. Bueno, ¿cuántos creemos que la iglesia es de Cristo? Amén. Amén. La iglesia es de Cristo, la iglesia es del Señor. Él es el dueño de la iglesia, Él la sustenta, Él la compró con su sangre, así que Él es el Señor de su iglesia. Pero también entendemos que a lo largo de toda la historia, Dios ha usado hombres para guiar a su pueblo. Aunque Él es el Señor de todo, Dios ha usado grandes hombres para guiar a su pueblo, para dirigirlo. Por ejemplo, cuando hablamos del pueblo de Israel, ¿a quién usó Dios para guiar al pueblo de Israel? Moisés. Y luego de Moisés, ¿a quién usó? A Josué. Muy bien. Dios usó a David para guiar al pueblo de Israel como el rey, al profeta Samuel. Ya en el Nuevo Testamento encontramos a los apóstoles, ¿cierto? Encontramos al apóstol Pablo y hombres con sus debilidades, hombres con sus flaquezas, pero que fueron usados grandemente por el Señor para guiar, para instruir, para advertir, para cuidar a su pueblo. Y cuando hablamos hoy de la iglesia del Señor, de la iglesia de Cristo, Dios sigue usando hombres para guiar y para edificar a su iglesia. Y en este caso, Dios usa al pastor, a la familia pastoral, al liderazgo, a los ancianos, a los líderes de la iglesia, para guiar a su iglesia, para conducir a la congregación, a la grey. Y hoy, cuando estamos también en este culto donde tenemos la presentación del pastor, de la nueva familia pastoral, pues tenemos que decir que es Dios quien establece pastores para cuidar y edificar su iglesia. Es Dios quien ha usado a cada pastor que ha pasado por esta congregación. Y es Dios quien usará al pastor Edward y a su familia para edificar la iglesia. Es el Señor. Y es que, en primer lugar, mis hermanos, el pastor es llamado y establecido por el Señor mismo. Cuando vamos a Hechos capítulo 20,
Acompáñenme allí, por favor. Hechos capítulo 20, el versículo 28. Aquí está Pablo hablándole allí a la iglesia, a los hermanos de Éfeso, hablándole especialmente a los líderes, a los ancianos de la congregación. Mire el versículo 28 de Hechos 20. Mire lo que dice el apóstol Pablo acá. Por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos, para apacentar la iglesia del Señor, la cual él ganó por su propia sangre. Pregunto, ¿quién menciona al apóstol Pablo que los había puesto a ellos por obispos en la iglesia? ¿Quién los había puesto? ¿Quién? El Espíritu Santo. Es decir, Pablo les recuerda que ellos estaban allí como ancianos, como obispos en la iglesia, porque había sido Dios quien los había colocado allí. Esta palabra os ha puesto tiene que ver con la decisión libremente, soberanamente, de asignar, colocar y delegar en un lugar. Es decir, ha sido Dios quien en su soberana voluntad levanta pastores, llama pastores y delega y asigna para pastorear la iglesia del Señor. Es decir, que una forma de honrar al Señor, de honrar a Dios, es aceptar, amar, recibir, respetar y reconocer al pastor que Dios coloca en la iglesia. Porque entendemos que cada pastor que Dios coloca en la iglesia no es una decisión humana, no es una decisión caprichosa de pronto de un grupo, una decisión caprichosa de pronto de unos cuantos, sino que es el Señor soberanamente y perfectamente guiando cada decisión. Entendemos que en nuestra denominación Dios usa a un grupo de personas que es el liderazgo nacional para asignar y delegar, pero confiamos en que cada decisión que se toma, en que cada delegación y asignación ministerial y pastoral es guiada por el Señor. Por eso el tener acá en esta mañana a nuestro hermano pastor Edward y su familia, lo entendemos que ha sido Dios quien lo trajo a este lugar, quien lo encomendó en esta congregación. Pero también cuando miramos en Efesios capítulo 4, acompáñenme allí por favor, Efesios 4:11, un hermano con fuerte voz que lo pueda leer, Efesios 4:11. Y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. Muy bien. Él mismo, ¿de quién viene hablando? De Cristo. Muy bien. Dice, él mismo constituyó, y empieza a mencionar apóstoles, profetas, evangelistas, y dice, y a otros pastores y maestros. Y esta expresión, él mismo constituyó, tiene o viene hablando de un regalo, de dar un don, de dar un regalo. Es decir, que cada pastor es un regalo de Cristo para la iglesia, para la edificación de la iglesia, como lo dice el siguiente versículo, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Es decir, mis hermanos, el pastor no es una carga, no es una maleta. La familia pastoral no es una carga para la iglesia, sino que es un regalo. Amén. Es un regalo. Y esta expresión, él mismo constituyó, quiere decir, Cristo le dio un regalo precioso a la iglesia para ser edificada, y es el pastor, su familia. Por eso, mis hermanos, reciban a este nuevo pastor y su familia como un regalo espiritual que el Señor mismo les está dando, porque ha sido constituido por Dios. Sí, usando una denominación, usando la denominación nuestra iglesia alianza, sí, usando al concilio, pero ha sido Dios mismo quien ha constituido, quien ha delegado, quien ha llamado y establecido a su pastor. Y esto lo vemos muy bien, manera de ilustración, lo que encontramos en Hechos capítulo 13. Hechos capítulo 13, cuando dice que estaban los hermanos, el liderazgo de la iglesia,
Dice el versículo 2, estaban ministrando estos al Señor y ayunando. Y dijo el Espíritu Santo, apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra a que los he llamado. Entonces, habiendo ayunado y orado, les impusieron las manos y les despidieron. Pregunto, ¿quién llamó a Bernabé y a Saulo? ¿Quién los llamó? ¿Quién dijo, apártenme a estos dos porque los voy a usar en otro lugar? ¿Quién? El Espíritu Santo, es decir, Dios. Dios es quien aparta, quien llama y quien delega y asigna. Pero también en segundo lugar, mis hermanos, el pastor es responsable de cuidar el rebaño del Señor. Y esto lo encontramos allí en los versículos que leíamos anteriormente, en Primera de Pedro capítulo 5, versículo 2, dice apacentar la grey de Dios que está entre vosotros. El pastor es responsable de apacentar el rebaño. ¿Qué significa el término apacentar? ¿O qué implica este término? Ayúdenme ustedes. Cuidar, muy bien. ¿Qué más? Proteger, muy bien. ¿Qué más? Guiar, muy bien. Hay algo clave también que nos ha mencionado. Amar. Lo que tiene que ver con qué? Con alimentar. Alimentar. Todo esto tiene que ver con el término apacentar, es guiar, es llevar a buenos pastos, es el alimento, es el cuidado, es la guía. Y aquí la palabra del Señor está haciendo un llamado, ¿cierto? Al pastor, a los ancianos, y dice apacentar la grey, es decir, apacienten el rebaño. Y acá él dice, hay que apacentar la grey, pero no por fuerza, no a la mala, ¿cierto? Sino que hay que hacerlo, dice el versículo, cuidando de ella voluntariamente. Es decir, el pastor Edward ha sido encomendado a esta congregación, ¿para qué? Para apacentarles, mis hermanos, para cuidarles, no de manera forzada, no a las malas, sino voluntariamente, con amor. Como dice el versículo 3, no como teniendo señorío, siendo autoritarios, no, sino siendo ejemplos de la ley. Es decir, mis hermanos, Dios usará al pastor Edward para cuidarles. Dios usará al pastor Edward para alimentarles. Ese alimento espiritual que necesitamos, que es la palabra del Señor, la guía a través de la Escritura. Dios lo usará para guiarles, alimentarles, nutrirles espiritualmente. Dios lo usará para guiarles, para mostrar también la dirección, la visión de la congregación. Dios lo usará para esto. Pero también, como lo dice el versículo 3, el pastor es responsable de ser ejemplo. Y ese término ejemplo tiene que ver con modelo, ser un modelo visible. Ese término ejemplo tiene que ver con la huella, esa huella a seguir. Es decir, que el pastor también es responsable de ser ejemplo. ¿Ejemplo de qué? De oración, de servicio, de amor, ejemplo de fe. El pastor es responsable y ha sido colocado acá en esta congregación para eso, para ser un modelo para la congregación, teniendo en claro que el modelo supremo, ¿quién es? Cristo. Que aquel que no falla, ¿quién es? Cristo. Que aquel que siempre es fiel, que siempre permanece, es Cristo. Por eso nuestro ejemplo supremo, nuestro modelo perfecto a seguir, es Cristo. Puesto los ojos en Él. Pero también Dios en su soberana voluntad va a usar y usará grandemente al pastor y su familia para guiarles en ese ejemplo. Pero también cuando vamos a un versículo que está en Hebreos, acompáñenme allí a Hebreos capítulo 13, hay algo más acerca de la responsabilidad del pastor. Hebreos 13, 17. Dice la palabra del Señor: obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos, porque ellos ¿qué hacen? Velan por vuestras almas, como quienes han de dar cuenta,
para que lo hagan con alegría y no quejándose, porque esto no os es provechoso. ¿Cuál es la otra responsabilidad del pastor? Según el versículo, velar por las almas. La responsabilidad del pastor es apacentar, lo vimos, que tiene que ver con alimentar, guiar. La responsabilidad del pastor es ser ejemplo, pero también es velar. ¿Cuál es la idea de velar? Muy bien, estar pendiente. La idea de velar es estar alerta, es no quedarse dormido, muy bien, es mantenerse despierto, mirando, supervisando, ¿cierto? Y el pastor está puesto para esto, para velar. Es decir, el pastor incluso cuida la iglesia, guarda a la iglesia, vela a la iglesia, cuando incluso la iglesia de pronto no lo ve y no lo está notando. Este término velar, aplicado ya a la tarea pastoral, tiene que ver con advertir, tiene que ver con proteger, tiene que ver incluso con corregir. Porque el pastor está puesto para eso, para cuidar el rebaño. ¿De qué? De las falsas enseñanzas, de las falsas doctrinas, de que los creyentes vivan en pecado. Y por eso el pastor vela por la iglesia, orando por la iglesia. El pastor Edward y su familia, mis hermanos, tengan la plena seguridad que él va a estar orando por esta iglesia. Y no solamente a partir de hoy, ya lo ha venido haciendo, ¿cierto que sí? Ya lo ha venido haciendo, orando por esta congregación. Pero también tengan en cuenta que él está en la responsabilidad de corregir. Por eso, mi hermano, no se moleste si en algún momento el pastor Edward, con todo el amor del Señor, les llama, le dice: hermano, esto no está bien. Hermano, esto que estoy notando, esto que está haciendo, la palabra dice esto. No se moleste porque está dentro de las responsabilidades que mi hermano tiene. Dentro de sus funciones está advertir, decirle: tenga cuidado con esto, tenga mucho cuidado con esto otro, porque para eso está puesto. ¿Por qué? Porque incluso nos dice Hebreos 13, 17, que cada pastor tendrá que dar cuentas por cada una de las almas que Dios encomendó. Por eso, así como Dios asigna, así como Dios llama y establece, Dios también le pedirá cuentas al pastor por ese rebaño, por esa congregación que le encomendó. Es por eso que ser pastor no es una tarea fácil, porque la responsabilidad es grande. Hermano Edward, usted es responsable de esta congregación y usted tendrá que dar cuentas al Señor un día por cada una de estas almas, porque usted está puesto para apacentar, ser ejemplo y velar por la iglesia del Señor. ¿Cuántos dicen amén, mis hermanos? Amén. Pero también, en tercer lugar, mis hermanos, en tercer lugar, el pastor, escúcheme muy bien, el pastor es honrado por la iglesia del Señor. Y en este mismo versículo de Hebreos 13, 17, dice, y quiero que lo leamos todos, porque hay un mensaje muy bonito también para la iglesia. Hebreos 13, 17, la voz de tres. 1, 2, 3. Obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos, porque ellos velan por vuestras almas como quienes han de dar cuenta, para que lo hagan con alegría y no quejándose, porque esto no os es provechoso. Amén. Según el versículo, ¿cuál es una forma de honrar a ese siervo que Dios ha puesto en la congregación? Obedecer. ¿Y qué? Y sujetarse. Es decir, que la iglesia, ustedes, mis hermanos, están llamados a obedecer al pastor y a sujetarse a él. Este término obedecer tiene que ver con dejarse persuadir, por ser convencidos. Este término sujetarse tiene que ver con la idea de rendirse. ¿Cómo así de rendirse? Es la idea de no luchar, de no ir en contra, de no ser ese opositor. Mis hermanos,
Obedezcamos al siervo del Señor que el Señor ha puesto, sujetémonos a Él. Y por eso cuando este término obedecer tiene que ver con ser convencido, ser persuadido, es decir, que lo que usará el pastor Edward para guiar a la congregación y para convencer a la congregación, ¿qué será? La palabra, la sana doctrina. Lo que él usará para guiar a la congregación no son caprichos personales, no son ideas por allá locas que él tiene, no, él usará la palabra, y por eso el llamado es a obedecer, porque él usará la palabra del Señor. Este término obedecer y sujetarse tiene que ver también con esa guía y esa visión que Dios va mostrando, siempre orientado, claro está, por la palabra del Señor. A veces de las cosas que no nos gustan cuando hay de pronto un cambio de pastor, son los cambios de pronto que se hacen en la congregación, ¿cierto? Y a veces uno de pronto caprichosamente empieza a resistirse y empieza a decir, pero ¿por qué esto? ¿Pero por qué aquello? Si siempre, toda la vida lo hemos hecho así. Si llevamos 10, 20, 30, 40 años y lo venimos haciendo así. Es que con el pastor anterior siempre lo hicimos así. Pues miren, mis hermanos, confiamos en el Señor, en que Dios también va dirigiendo a su siervo, al pastor, para ir dando aquellos pasos en pro, en beneficio y en favor, para la edificación del cuerpo de Cristo. Porque esa es la guía también que Dios tiene a través de su siervo, que Dios tiene a través del pastor. Miren, mis hermanos, una iglesia que se resiste, una iglesia resistente, que lucha, que se opone, es una iglesia que entristece el ministerio pastoral. Según el versículo de Hebreos 13:17, cuando de pronto hay una iglesia, hay hermanos que se resisten, que se oponen, que son difíciles, ¿qué afectan? Según el versículo 17, ¿qué afectan? La alegría, la paz, la libertad para el ministerio, la libertad para servir a nivel pastoral. Por eso dice, para que lo hagan con alegría y no quejándose. Por eso una forma de ustedes facilitar el ministerio pastoral es sujetándose a la directriz que Dios va mostrando. Y esto siempre lo hemos dicho, no son caprichos personales, es lo que Dios va mostrando a través de su palabra. Yo sé que ustedes son una congregación muy bien adoctrinada en la verdad, porque me he dado cuenta. Una iglesia que conoce palabras. Por eso yo sé, y esto yo sé que también no va a pasar, pero sé muy bien que si en algún momento el pastor Edward llegara a decir algo contrario a la palabra, se levantarán ustedes también con la misma palabra y dirán, amén. Eso no es así, porque la verdad dice esto. Yo sé que eso no va a pasar, pero por eso hacemos énfasis en que siempre la directriz y la guía vendrá basada en la verdad, vendrá basada en la palabra del Señor. Pero también otra responsabilidad de ustedes, mis hermanos, como iglesia, es reconocer y respetar al pastor. Dice en 1 Tesalonicenses, capítulo 5, Primera de los Tesalonicenses 5, versículo 12, dice, os rogamos, hermanos, que reconozcáis a los que trabajan entre vosotros y os presiden en el Señor y os amonestan. Ese término reconocer implica valorar, implica prestar atención, tiene que ver también con el respeto por el trabajo espiritual que se está haciendo. El reconocer, valorar a aquellas personas que Dios pone en la iglesia para trabajar, para velar, para cuidar, para edificar la congregación. Y ahí está diciendo Dios a través del apóstol Pablo, les ruego, hermanos, que reconozcan. Es decir, les ruego que no menosprecien, que no tengan en poco a los que trabajan en medio de ustedes. Por eso una responsabilidad que ustedes tienen con el pastor y su familia es reconocerles, valorarles,
Ellos llegaron, mis hermanos, para servir. Amén. Ellos llegaron para trabajar con ustedes y a favor de ustedes. Por eso reconozcamos, tengámosles en cuenta, valoremos su trabajo. Una forma de reconocerles, mis hermanos, es hablemos bien del pastor y su familia. Hable bien, mi hermano. Evite la murmuración, por favor. Incluso evite las comparaciones que a veces hacen tanto daño. Es que el pastor de antes, es que cierto pastor sí hace esto o no hace esto, y el de ahorita o el que está hace o no hace. No, evitemos esas comparaciones. Entendamos que Dios trae a la iglesia el pastor. El pastor cumple un propósito, cumple una misión en el tiempo del Señor, y cuando Dios tiene a bien, trae a otro. Trae a otro. Por eso cada pastor, en este caso el pastor y su familia, cumplirán el propósito de Dios acá en la congregación. Por eso hable bien de ellos. Siempre que le pregunten por él, de buenas referencias, ¿cierto? Nunca salga de un culto y llegue a su casa, llegue al restaurante a hablar mal del pastor. Nunca haga eso, por favor. Si usted tiene algo que decir, acérquese a él. Pero a nivel personal, hágaselo saber. Si usted de pronto tiene una orientación, un consejo, una sugerencia, o incluso algo que usted quiere hacerle saber de su corazón, acérquese a él. Pero evitemos estar hablando mal, porque eso no es reconocer, es menospreciar. La iglesia está llamada a reconocer y respetar al pastor. Pero también en el versículo 13 del mismo capítulo dice: y que los tengáis en mucha ¿qué? Estima, y ¿qué más? Y amor, por causa de su obra. Es decir, que la iglesia también está llamada a estimar y a amar a su pastor. Este término, estimar, implica considerar algo de mucho valor, de mucho precio. Por eso, mis hermanos, ustedes están llamados y son responsables de amar a su pastor. Ámenlo, aprécienlo. Y el amor hacia el pastor no solamente se expresa en palabras, no solamente se expresa en decirle gracias, pastor, lo animo, pastor, no solamente en palabras, sino también en acciones. Mire, una forma de amar al pastor y su familia es orar por ellos. Mi hermano, que todos los días, que todas las semanas, dentro de su listado de oración, de peticiones, esté el nombre del pastor Eduardo, su esposa Lore, sus hijos. Ore por ellos, porque es una forma de amarles. También una forma de amar al pastor Eduardo es amar a su familia. Amen a la esposa, nuestra hermana Lore. Amen a sus hijos, porque de esa forma el pastor Eduardo se va a sentir amado, apreciado. A veces vemos como tristemente, muchas hermanas aprecian y aman al pastor y mi pastor, pero a la esposa, no, le hacen el feo. Esa esposa hace esto, esa esposa hace aquello. ¿Cómo cree usted que se siente el pastor? Si usted de pronto le demuestra todo el cariño a él, pero a ella o a los hijos los hace a un lado, los desprecia, usted no se va a sentir amado. Por eso una forma de ustedes amar a su pastor y estimarlo es amar también a la familia, a los hijos. Una forma de amar al pastor es cuidarlo. Cuiden a su pastor. Él también es humano. Dice un libro, Pastores de carne y hueso. Él también tiene sus flaquezas. Él también enferma. Él también decae. Por eso cuídenlo. Si está enfermo en algún momento, cuiden a su pastor. Oren por él. Denle palabras de ánimo. Porque también el pastor muchas veces presenta momentos donde el ánimo está bajo. Por eso esas palabras suyas de lo animo, pastor, estoy orando por usted, vamos adelante, lo está haciendo bien, pastor, cuente conmigo, yo quiero servir con usted. Todo eso anima y cuida al pastor. Y somos responsables como iglesia
de cuidar al pastor y su familia. Pero también un versículo más, un texto más, con esto vamos terminando. Está en Gálatas, capítulo 6, versículo 6. ¿Alguien lo puede leer? Gálatas 6:6. Muy bien. El que es enseñado en la palabra, ¿qué debe hacer? Haga partícipe de toda cosa que buena. Es decir, que la iglesia también es responsable y está llamada a sustentar al pastor, sustentarlo y hacerlo partícipe de toda cosa buena, de toda cosa. Este hacer partícipe de toda cosa buena implica también los bienes materiales, la generosidad con el pastor y su familia. Esta frase, haga partícipe de toda cosa buena, tiene que ver también con la ofrenda, la remuneración, el sustento de la familia pastoral. Es por eso que Dios les da un regalo precioso que es su pastor y su familia, pero también la iglesia está llamada a sustentar. Por eso, mis hermanos, también son responsables ustedes de ofrendar para el sostenimiento del pastor, de ofrendar para su emolumento. A veces, cuando la cosa está difícil, a nivel de la ciudad, a nivel económico, a nivel comercial, nos preocupamos, ¿cierto? Y mis necesidades, las necesidades de cada uno, y cómo voy a pagar recibos, y cómo voy a pagar el arriendo, cómo voy a pagar mis deudas, cómo voy a pagar. Cada uno se preocupa por lo suyo. Pero también las ofrendas bajan muchas veces. ¿Y cómo hay para el sostenimiento del pastor si no se está ofrendando? Cada uno se preocupa por su hogar, por lo suyo, y muchas veces no alcanzan las ofrendas para el pastor, para poder darle lo básico, lo de él. Por eso preocupémonos también por el pastor, por sostenerlo. Entendemos que Dios es fiel, eso siempre lo será. Dios es fiel, Dios sustenta a sus siervos, Dios sustenta a sus hijos, eso lo creemos firmemente. Pero Dios usa a la iglesia para sustentar al pastor. Me llama la atención esa expresión que usa en el versículo: haga partícipe de toda cosa buena, de toda cosa buena. Es decir, mi hermano, cuando usted tenga o sienta el deseo de tener un detalle con el pastor, hágalo. Amén. Porque eso va a hacerlo partícipe de toda cosa buena. No se limite. Cuando quiera traerle una linda de papa, de yuca, dígale: pastor, aquí está esto, mire, pensé en usted, hágalo. Eso es hacerlo partícipe de toda cosa buena. Pastor, hoy lo invito a almorzar, hoy lo invito a cenar con usted y la familia, usted y la familia. Eso es hacerlo partícipe de toda cosa buena, es honrar el ministerio pastoral. El que es instruido en la palabra, ustedes que van a ser instruidos en la palabra, deben también hacerlo partícipe de las bendiciones que Dios les da a ustedes. Háganlo partícipes a ellos, a él y a su familia. Es decir, mi hermano, así como el pastor Edward es responsable de la iglesia, de cuidarles, y Dios dará cuentas, Él dará cuentas al Señor, a Dios, por ustedes. La iglesia, ustedes, son responsables por honrar a su pastor, de cuidar también y de sustentar al pastor. Es decir, Dios pedirá cuentas también algún día a la iglesia por cómo trataron al pastor, cómo lo respetaron, cómo lo reconocieron, cómo lo amaron. Mis hermanos, recordemos que es Dios quien establece pastores, es Dios quien llama y quien delega pastores para cuidar la iglesia. Por eso, mis hermanos, la iglesia Alianza en Villa del Rosario está llamada a caminar y a vivir en unidad, a caminar y a vivir en comunión, en armonía, trabajando como un equipo, trabajando como una familia, como la iglesia, como el cuerpo de Cristo, el cuerpo del Señor. Por eso que este año, mis hermanos, sea un año de mucha bendición para cada uno de ustedes, pero también como iglesia del Señor. Que sea un año donde puedan crecer en unidad, donde puedan crecer en comunión, que pueda ser un año donde crezcan también en hermandad,
donde puedan tener a su pastor como ese regalo que el Señor les dio, que puedan ustedes ser guiados por el Señor a través del pastor, a través de su palabra, que puedan las damas trabajar en comunión con la hermana Lore, que puedan los jóvenes trabajar juntos, que puedan los varones, los niños, toda la iglesia trabajando con ese varón, ese siervo y esa familia que Dios ha delegado. Por eso, mis hermanos, que el Señor les bendiga en este año y en este periodo que el Señor les permitirá vivir. Oremos al Señor. Padre, gracias, oh Dios, por tu palabra. Y gracias, Señor, por recordarnos y recordarle a la iglesia, a mis hermanos en esta congregación, cuál es el llamado, Señor, que tú tienes para ellos. De cómo son responsables, Señor, de cuidar, de amar, de reconocer al pastor Edward y su familia. Porque eres tú, Señor, quien los ha traído como familia acá. Eres tú, Señor, quien los ha delegado. Pero también pedimos, Señor, para nuestro hermano pastor Edward, que le des toda la sabiduría, que le des mucho discernimiento, Señor. Permite que él pueda amar la congregación, pueda desgastarse y sacrificarse por esta congregación, pueda cumplir su papel pastoral ministerial. Y Señor, que tanto él, su familia, como todos los hermanos y toda la congregación puedan ver los frutos de vivir en unidad, puedan ver, Señor, los resultados y las bendiciones de hacer las cosas conforme a como está en tu palabra. Encomiendo esta hermosa congregación en tus manos y confío en que tú les proveerás, les sustentarás y les guiarás, Señor. Te damos muchas gracias en Cristo Jesús. Amén y amén. Gracias, mis hermanos.